Vaya, realmente te has metido en un buen lío esta vez, ¿no? Encontraste una oferta increíble de una casa hermosa que casi parecía demasiado bueno para ser verdad, y te lanzaste de cabeza. Y ahora que te has mudado, has empezado a notar algunas anomalías. Ya sabes de qué tipo, las espeluznantes anomalías de la persuasión sobrenatural. Ruidos en la noche, puertas que se abren y cierran solas, alucinaciones auditivas, de voces y susurros. Es más común de lo que piensas, pero no todos se dan cuenta del peligro. Estas señales podrían ser la prueba de que algunas almas perdidas habitan tu propiedad. Tal vez la abuela anterior se autoinmoló en el ático. O tal vez el querido papá se volvió loco de repente y pintó la casa con la sangre de sus hijos, o mamá intentó seducir demonios en el sótano. Si esto te suena vagamente familiar, y estás buscando ayuda en el buen internet de siempre, entonces has venido al lugar correcto. Verás, tengo un amigo, tenía un amigo llamado Nathan. Hace un par de meses, Nathan encontró una casa en venta en el sur de Georgia. Estaba ubicada en un tramo remoto de bosque justo fuera de Waikrous. Era una zona histórica, una casa de estilo colonial antiguo de poco menos de 5.000 pies cuadrados, 6 habitaciones y 6 baños con cercas blancas y una docena de acres. La casa del sueño americano por excelencia según todos los estándares. El precio era increíblemente bajo, pero después de que Nathan contactó al agente inmobiliario, descubrió que el precio que había visto era realmente el precio que se pedía. Para la mayoría de la gente, imagino que esto habría levantado algunas banderas rojas bastante grandes, pero Nathan era un idiota. El tipo de idiota confiado que creía que el machismo era suficiente para conquistar todos los obstáculos de la vida. Sé que no es amable hablar mal de los muertos de esa manera, pero solo estoy tratando de dar una representación precisa del tipo de persona que era Nathan. Ya sabes, el macho alfa que coquetea con tu novia, vive en el gimnasio y probablemente se masturba con sus propios selfies. Para personas como Nathan, amigo es solo otra palabra para reforzar su ego. Era arrogante y a menudo dejaba que el orgullo se apoderara de él. Su esposa Janelle era en realidad mi exnovia de hace un tiempo. Un poco zorra, pero prácticamente una supermodelo. Tenían 2 hijos, Natalie y Mason, que eran unos mocosos malcriados. De nuevo, solo estoy tratando de dar una perspectiva honesta de ellos con la esperanza de que todos podamos aprender algo de lo que sucedió. Verás, lo que le pasó a Nathan es algo que creo que podría haberse evitado fácilmente si solo hubiera seguido unas simples instrucciones. Después del funeral, me puse a reflexionar sobre el asunto y me di cuenta de que lo que todos realmente necesitamos es un conjunto de reglas a seguir si crees que tu casa está embrujada. Comencemos. Regla número 1. Cuando busques comprar o alquilar una casa, siempre pregunta por la historia. Es probable que si una casa se ofrece muy por debajo del valor de mercado, haya una muy buena razón para ello. Nathan no hizo esto y pensó que el precio por debajo del mercado era simplemente el universo dándole algo que no se merecía realmente, como parecía hacer a menudo. Nathan aceptó la oferta, y en pocas semanas, él y su familia fueron aprobados para comenzar a mudarse. Me ofrecía ayudarlos a mudarse, y seré honesto, la casa era absolutamente hermosa. Las cosas fueron bien para ellos al principio, pero Nathan pronto comenzó a notar algunas ocurrencias extrañas. Empezó con un sonido de golpes, que parecía resonar por toda la casa a horas extrañas. Dijo que nunca podía determinar de dónde venía, y que nunca parecía originarse en el mismo lugar 2 veces. Eventualmente, él simplemente lo atribuyó a que la casa se estaba asentando, pero eso fue solo el comienzo. Regla número 2. Confía en tu instinto. Tu hogar es el último lugar donde deberías sentirte incómodo. Si tienes esa sensación de incomodidad en el fondo de tu mente que nunca parece desaparecer por completo,
presta atención. Probablemente sea tu subconsciente tratando de advertirte. Nathan trató de ignorar estos sonidos, le dijo a su esposa que era normal o que era el viento, y consoló a sus hijos cuando se sintieron asustados. Tenía 2 perros, Rusty y Sailor. Ambos eran labradores negros y ambos parecían ponerse muy ansiosos después de mudarse. Nathan hizo todo lo posible por conseguir medicamentos para ayudar a los perros a relajarse, pero no parecía ayudar mucho. Eso nos lleva a la regla número 3. Además de tu instinto, también deberías confiar en tus mascotas. Los animales tienen instintos mucho mayores que los humanos. Se ha dicho que el hombre es la única criatura que sentirá el peligro y aún así se adentrará en él. Los animales tienen un sentido para lo sobrenatural. Los perros y los gatos en particular. Si los encuentras gruñendo a lo que parece ser a la nada, o constantemente mirando a áreas específicas de la casa, entonces presta atención a eso. Es probable que puedan ver algo que tú no. Nathan me dijo que Rusty, el mayor de los 2 perros, patrullaba el pasillo cada noche durante horas. Dijo que era como si estuviera de guardia sobre algo. En más de una ocasión, Rusty de repente estallaba en una feroz ráfaga de ladridos y gruñidos. Nathan salía al pasillo, pero nunca encontraba nada. Se preocupó por Rusty y lo llevó al veterinario, pero el veterinario confirmó que estaba en buen estado de salud. Mientras tanto, Sailor, el perro más joven, dormía al lado de la cama de Mason cada noche. El pobre chico pronto desarrolló pesadillas horribles que lo atormentaban sin piedad, y Sailor parecía sentirlo. Cada vez que Mason se despertaba gritando, Sailor estaba allí para tratar de consolarlo. Y eso se vincula perfectamente con nuestra próxima regla. Regla número 4. Ten cuidado con las pesadillas. Los niños pequeños son similares a los animales en el sentido de que parecen más perceptivos a cosas que los adultos no. Esto puede ser difícil, porque hay muchas causas de pesadillas relacionadas con la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales. La señal reveladora es si tu hijo las desarrolla repentinamente poco después de entrar a la casa. El pobre Mason tenía sueños absolutamente horribles y noche tras noche era atormentado por ellos. A menudo hablaba del hombre borroso que se acercaba a él mientras dormía y le susurraba cosas terribles. Incluso dijo que a veces veía al hombre borroso mientras estaba despierto, pero nunca más que un vistazo rápido y siempre en las sombras o fuera en el bosque. Nathan y su esposa temían que tal vez Mason fuera esquizofrénico, pero varios médicos confirmaron que no era el caso. Intentaron darle a Mason pastillas para dormir, varios suplementos y quemaron incienso para ayudarlo a dormir más pacíficamente. Funcionó por un tiempo, hasta que Natalie también empezó a tenerlas. Regla número 5. Intenta determinar qué tipo de espíritu estás tratando. Si ves destellos de un niño pequeño corriendo por los pasillos por la noche, o esferas girando en el aire, entonces es probable que tu vecino etéreo sea bastante benigno. Algunas personas incluso descubren que les gusta la vida con un compañero espectral y encuentran sus travesuras bastante interesantes. La mayoría cree que los espíritus que fallecen antes de completar lo que su alma deseaba se quedan atrapados en una especie de purgatorio. Muchos están asustados, confundidos y enojados, pero algunos, principalmente los niños pequeños, parecen estar casi jubilosos a veces. La mayoría de estos son inquietantes pero en general inofensivos, pero luego están los otros espíritus. Regla número 6. Si tú, o cualquier miembro de tu familia desarrolla moretones, cortes o lesiones inexplicables, no los tomes a la ligera. Esto debería ser una gran señal de alerta y es una muy mala señal. Si sientes que te están atacando mientras duermes y te despiertas con rasguños o heridas inexplicables, simplemente sal de la casa, honestamente.
Un espíritu malévolo capaz de infligir heridas físicas no es algo con lo que se deba jugar. Es probable que sea un demonio, y honestamente ese es el mejor de los casos. También podrían ser responsables otras entidades no relacionadas con la religión abrahámica. Son muy raras, pero si se encuentran, bueno, me temo que ni mi práctico conjunto de reglas será suficiente para detenerlas. Natalie y Mason sufrieron múltiples marcas de arañazos, heridas e incluso algunos moretones que casi parecían marcas de mordeduras. La esposa de Nathan, Janelle, también fue sometida a estos ataques. Los maestros de los niños en la escuela comenzaron a notarlo y se preocuparon bastante por su seguridad. Obviamente, su primer pensamiento no fue lo paranormal, sino más bien que los niños estaban siendo abusados en casa. Solo cuando los servicios sociales amenazaron con quitarle la custodia de los niños, Nathan finalmente aceptó mudarlos fuera de la casa. Janelle y los niños se mudaron con su madre a un par de estados de distancia mientras Nathan se quedó atrás. Para la mayoría de la gente, esto habría sido suficiente para seguir adelante y poner la casa en el mercado, pero como dije, Nathan era un idiota. Estaba decidido en acabar con lo que él consideraba que solo era una molestia menor. Lo que nos lleva a la siguiente regla importante. Regla número 7. Informa a la gente de lo que está pasando. Sí, ya sé, la idea de admitirle a un amigo cercano que crees que tu casa está embrujada puede ser desalentadora, pero suele ser mejor que las alternativas. El mundo moderno rara vez toma en serio estas afirmaciones. Ponemos fantasmas en películas y videojuegos, pero cuando alguien dice haber visto uno en realidad, no somos tan rápidos en creerles. La tecnología y la ciencia nos han llevado a creer que estamos a salvo. Esa es nuestra locura, pero también es un tema para otro día. Esta es otra regla que Nathan no siguió. Cuanto peor le iban las cosas a él y a su familia, más aislado se volvía. En numerosas ocasiones llamó a la policía diciendo que creía que alguien había entrado a la casa, pero nunca encontraron pruebas. Al final, incluso lo pusieron en una lista negra y le advirtieron que cualquier otro contacto resultaría en problemas legales. En lugar de contarle a sus padres, hermano o cualquier amigo lo que estaba pasando, se encerró en sí mismo. Se puso nervioso y paranoico, a veces negándose a devolver las llamadas y mensajes de texto de sus seres queridos. Simplemente rompió el contacto, y las cosas solo empeoraron. La regla número 8 y la número 9 van como de la mano, aunque una es un poco más extrema que la otra. Regla número 8. Si sospechas que algo está pasando, no está de más hacer una limpieza. Como dije antes, el mundo moderno tiene poco tiempo para entretenerse con la noción de fantasmas y lo sobrenatural, pero eso no debería detenerte. Si no estás seguro de si tu casa está embrujada o no, una limpieza rutinaria puede hacer maravillas por ti. Apuesto a que hay médiums y sacerdotes en tu ciudad que pueden hacer el trabajo. Incluso si no encuentras a nadie local, siempre puedes buscar en línea y encontrar instrucciones para hacerlo tú mismo. No es tan efectivo de esa manera, pero es mejor que nada. Regla número 9. Si realmente sientes que estás en peligro, busca a alguien que realice un exorcismo. Es el paso que nadie quiere dar, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Los sacerdotes y líderes espirituales son tu opción para este tipo de cosas. Incluso si tú mismo no eres religioso, estas personas honestamente saben cómo ayudar. Hay indicios de que Nathan estaba intentando hacer esto, pero se desconoce por qué exactamente no funcionó. Tal vez dudó de sí mismo y pensó que podía manejarlo, o tal vez su ego volvió a tomar el control. Nathan llevaba un tiempo recolectando evidencia y había acumulado un buen botín de pistas. Tenía grabaciones de audio que registraban golpes en las paredes y pisadas en el ático. Tomó varios vídeos, pero ninguno mostraba nada en particular excepto el último,
pero para ese entonces ya era demasiado tarde. En su diario también escribió que había presenciado levitaciones de objetos en la casa en varias ocasiones, pero lamentablemente no tenía pruebas grabadas de esto. Regla número 10. La más importante. Hagas lo que hagas, no trates de enfurecer al espíritu. Realmente debería ser obvio, pero desafiar con ira al espíritu o retarlo a que se manifieste es una muy mala idea. Pero como habrás adivinado, Nathan y su flujo ilimitado de testosterona decidieron hacer precisamente eso. Una noche se emborrachó mucho y comenzó a darle vueltas a todo lo que había sucedido. Nathan siempre fue un escéptico, pero ni siquiera él podía ignorar el impacto psicológico en su familia, fuera imaginario o no. Se dio cuenta de que su relación con sus hijos y su esposa estaba muy tensa, y su nueva casa se había convertido en un lugar hostil. Esto enfureció mucho a Nathan. Entonces Nathan se puso de pie y le gritó a su casa vacía que el espíritu saliera y lo enfrentara. Solo recibió silencio como respuesta, así que volvió a gritar. Ni una sola vez el espíritu respondió a su llamado. Después de unos cuantos retos más, estalló en una carcajada, probablemente creyéndose ridículo. Sin embargo, aparentemente no todos los que lo observaban pensaban igual. Nathan logró meterse en la cama poco después, y en un par de minutos estaba profundamente dormido. Nathan había mantenido una cámara de seguridad en su habitación con la esperanza de capturar pruebas, y esa noche encontró algo. Aproximadamente a las 2:13 de la madrugada, se ve a Nathan comenzar a moverse en su sueño en el vídeo de seguridad. Gruñe y habla brevemente, pero las palabras eran ininteligibles. De repente, sus ojos se abrieron de par en par en la cama y comenzó a mirar alrededor de la habitación. Nathan parecía estar luchando, pero su cuerpo no se movía. Se cree que estaba sufriendo un episodio de parálisis del sueño que lo dejó temporalmente paralizado. Sus ojos continuaron moviéndose rápidamente por la habitación. Entonces sucedió algo que nadie que vio el vídeo pudo explicar. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, pero la oscuridad del pasillo lo devoraba todo. El pecho de Nathan comenzó a subir y bajar frenéticamente, y sus ojos se abrieron por completo. Entonces se vio algo moviéndose en el pasillo. Al principio podría haberse atribuido a un juego de luces, pero luego se vio una mano atravesando la puerta. Estaba nudosa y flaca, como el apéndice desfigurado de un habitante del abismo. La figura entró lentamente por la puerta, su silueta alta y oscura casi rozaba la parte superior del marco de la puerta. No tenía rasgos definidos, apareciendo solo como un individuo humanoide encapuchado. Sin ojos ni cara, solo una sombra corporeizada de las pesadillas más profundas de Nathan. Se escuchó al pobre Nathan murmurar y gemir frenéticamente, pero en su estado paralizado no pudo defenderse ni huir. No podía hacer nada más que observar con absoluto horror cómo se le acercaba la cosa. Se detuvo a los pies de su cama y lo miró durante un minuto. Nathan continuó hiperventilando y no pareció parpadear ni una vez durante toda la odisea. La cosa finalmente se acercó. Luego se inclinó a solo un par de centímetros de su cara y pareció susurrar algo. Era demasiado silencioso para que el micrófono de la cámara lo captara, pero no hace falta decir que no hizo que Nathan se sintiera mejor por la situación. De repente, la cosa arremetió con sus manos torcidas, constriñéndose como pitones alrededor de la garganta de Nathan. En su estado paralizado, ni siquiera pudo luchar contra su atacante encapuchado. En un minuto, el pecho de Nathan dejó de moverse y sus ojos se quedaron quietos. La entidad retiró sus manos y lo miró fijamente durante un minuto. Luego, como burlándose de los que verían las imágenes, miró directamente a la cámara. Susurró algo otra vez, pero de nuevo era demasiado silencioso para discernir qué era. Luego, tan rápido como había aparecido, salió de la habitación y se desvaneció en la oscuridad.
Jenelle, su esposa, encontró a Nathan unos días después y llamó a la policía. Después de una autopsia, se determinó que Nathan había muerto por estrangulamiento, tal como se mostraba en el vídeo. La policía registró el lugar y encontró huellas del intruso. Sin embargo, las huellas pronto se vincularon con un par de las propias botas de Nathan. Por supuesto, la policía no se apresuró a creer que Nathan simplemente había sido asesinado por fuerzas sobrenaturales. Entrevistaron a vecinos, amigos y familiares, pero ninguno de ellos parecía capaz o lo suficientemente motivado para haberlo hecho. No había señales de entrada forzada y no se había robado nada de la casa. Vinieron a mí y también realizaron una entrevista, pero, por supuesto, fue un esfuerzo inútil. Quiero decir seguro. El hecho de que Jenelle fuera mi exnovia fue razón suficiente para sospechar de mí, pero rápidamente disuadí sus acusaciones. Nathan era mi amigo, incluso si no era realmente un buen amigo. ¿Qué tipo de amigo te baja a tu novia a la espalda de todos modos? Sin embargo, no estoy amargado por eso, al menos, no con respecto a la policía. Mis coartadas eran sólidas, y es lo suficientemente buenas para ellos. Eso nos lleva a mi última regla. La regla número 11. Asegúrate de agotar todas las demás opciones antes de llegar a la conclusión de que tu casa está realmente embrujada. Si tan solo Nathan se hubiera tomado un poco más de tiempo para investigar su casa y asimismo más a fondo, entonces tal vez seguiría vivo hoy. Quizás habría encontrado los mini altavoces inalámbricos escondidos en su ático que reproducían los sonidos de golpes. Tal vez habría encontrado los parches en sus conductos de aire que filtraban pequeñas dosis de drogas alucinógenas en su casa. Tal vez habría detectado la alarma de silbato para perros que causaba que sus mascotas reaccionaran de manera tan extraña. Si se hubiera molestado en examinarse a sí mismo, es posible que hubiera encontrado rastros de succinilcolina, una toxina paralizante que una vez ingerida deja a la persona inmóvil pero consciente de todo el dolor. Habría sido difícil de encontrar, ya que ni siquiera los médicos forenses suelen analizar esta sustancia a menos que se solicite específicamente. No importa cómo lo veas, toda esta terrible experiencia realmente recae sobre el mismo Nathan. Si tan solo hubiera sido una mejor persona y no hubiera humillado constantemente a sus compañeros en todo momento. Si tan solo no hubiera sido tan terco y orgulloso. Si tan solo no me hubiera traicionado y acostado con mi exnovia, arruinando así nuestro futuro y enviándome a las profundidades de una depresión paralizante, entonces tal vez lo habría ayudado. Entonces, te preguntarás, ¿es esta mi confesión? No, por supuesto que no. Esto es solo mi lista de sugerencias y reglas sobre cómo las cosas podrían haber resultado de manera diferente para Nathan y su familia. Todas estas son explicaciones hipotéticas y de ninguna manera deben considerarse como evidencia incriminatoria para ser utilizadas en la corte contra mí o cualquier otra persona. Además, si esto fuera realmente una confesión, entonces eso convertiría a cualquiera que la lea en cómplice de asesinato, y ciertamente no querríamos eso. Espero que lo puedas entender, y confío en que podamos confiar el uno en el otro en este sentido. Después de todo, tengo un software muy bueno para rastrear direcciones IP y redes facilita muchísimo el acceso a ellas. No querríamos que tu casa de repente se volviera embrujada. ¿Verdad? Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos, gracias.